Soy Jair Pérez, yo les voy a hablar sobre las etapas del periodo romano como primer parte. Roma pasó por diversas etapas para tratar de verificar cuál era el mejor gobierno que podía tener, ya que pasaron por diversas circunstancias para darse cuenta de cuál era la forma de gobierno correcta. Una de esas fue la monarquía, la otra fue república y la otra imperio. Yo les voy a explicar más a detalle estas tres. Una de estas es la monarquía, que fue la primera forma política de gobierno de la ciudad-estado en el año 753 hasta el año 510 a.C. Este concretó con el último rey llamado Tarantino. Fue expulsado dando a conocer la República Romana. ¿Qué función tenía el rey? El rey era conocido por el pueblo como la cabeza de la religión, el jefe ejecutivo, religioso y mediador de los dioses. O sea, que él tenía el poder de controlar ceremonias, designar cargos religiosos menores. Otro de estos que tenía un gran poder en la monarquía era el Senado. ¿El Senado en qué se encargaba? Trataba principalmente de aconsejar al rey mediante ideas en el Estado. Su función se debía al pedido del monarca y a través del Senatus Consulto. Esta se caracterizó porque era una forma de gobierno monárquica, absolutista. O sea que el rey, el monarca, tenía el poder de elaborar cualquier circunstancia como última palabra. O sea, él era el máximo gobernante de esa época. Ahora, la siguiente etapa por la que Roma pasó fue la República. Esta se caracterizaba principalmente por un régimen de gobierno republicano. Se inició ante el derrocamiento de la monarquía romana en el 510 a.C. y duró 450 años hasta que iniciaron conflictos por el poder a través de guerras civiles, la evolución de la república, que fue influenciada por los patricios y los romanos con riquezas que no eran familias de nobles, que no eran familias de nobles. Esta se dividía en tres partes, o sea, en tres poderes. Uno de ellos eran los comicios. ¿Los comicios quiénes eran? Ellos elegían cónsules, censores y pretendores que decidían sobre la guerra, la paz y legislaba y decidían sobre apelaciones. Esto, a raíz de la monarquía, se trató que la república tenga un apoyo de diversas fuentes para idear lo correcto, de diversas opiniones, porque pasaron mediante diversas situaciones que la gente en ese entonces no quería un gobierno monárquico. A raíz de esto se crearon los poderes. Uno de estos fueron los comicios, que pues elegían a los cónsules, censores y pretores. Otra de ellas era realmente el Senado. ¿El Senado qué tenía como función? Su tarea principal del Senado era aconsejar al rey en los asuntos del Estado. O sea, cuando el rey tomaba una decisión, tenía que consultarla con el Senado para saber si la opinión o era correcta la decisión que estaba tomando. Ya después de un diverso estudio del Senado, se decidía. Otro de estos era el magistrado. ¿El magistrado quiénes eran? Eran ciudadanos encargados de la dirección y administración de la ciudad. Los magistrados eran esencialmente los cónsules, procónsules, predoles, ediles, tribunos y censores. Estos se encargaban de la administración de la ciudad, o sea, el régimen que les constaba era la administración de la sociedad, de lo que realmente le relevaba y su importancia era llevar el orden en la sociedad, ya que el Senado se encargaba del Estado, o sea, el Senado junto con la República se encargaba de un bien general. Entonces el magistrado se encargaba exactamente de la dirección y administración de la ciudad. A raíz de esto surgió el imperio en el año 27 a.C. al otorgarse a Octavio, que fue considerado rey, y se le otorgó el poder consulto a
pero perpetuada se basaba en un poder monárquico y militarizado. ¿Qué quiere decir esto? Que regresaron a lo que Roma fue antes, ya no monarca, ahora un imperio. Este imperio era dictado por un emperador, en ese era Octavio. Este tipo de gobierno generalizaba a que el emperador era el voz al mando. Nadie podía rebatirle la palabra y tampoco podían decirle lo contrario. Lo que decidía el imperio, o sea, el emperador, que en ese caso, en ese entonces era Octavio, en ese se lograba. Hubo muchas etapas por las que Roma estuvo gobernada, casi 450 años duró la forma de gobierno de imperio. Y fue una de las últimas por el periodo que pasó Roma. De estas 3 etapas, con esta se consolida. Continuando con el video, les voy a mencionar 11 conceptos fundamentales que fueron relevantes en la época romana. Uno de ellos era la gens. ¿Quiénes era la gens? ¿O qué era la gens? La gens fue la organización social que procedió en Roma por la constitución del Estado-ciudad. La gens podía definirse como el conjunto de familia que descendían o creían que desciende de un antepasado común, vinculado por un parentesco más o menos lejano, que tenían sus divinidades, sus costumbres y sus propios territorios. O sea que la gens era un grupo apartado que tenían sus diferentes costumbres al resto de las personas. Otro de ellos eran los patricios. ¿Quiénes eran los patricios? Los patricios eran considerados un poder, la sociedad alta, porque en Roma existían igual sociedades. Entonces los patricios eran los que tenían un poder mayor. ¿Quiénes eran los patricios? Fueron una orden social de la antigua Roma compuestos por los descendientes primitivos. Se hacían llamar los primeros padres de Roma. Ellos tenían muchísimos privilegios. Tenían privilegios tanto fiscales, judiciales y naturales. O sea que tenían un poder mayor a cualquiera de Roma, que no superaba al emperador. Otro concepto importante es los plebeyos. ¿Quiénes eran los plebeyos? Los plebeyos eran todo lo contrario a los patricios. Eran la clase baja. Los plebeyos ni siquiera pertenecían a un grupo social. Estas eran todo lo contrario a los patricios. La plebe, como bien lo conocemos, la gente de clase baja. Ellos, como ya habían dicho, no conformaban parte de ningún grupo social y ellos eran reglamentados por las 7 tablas, que las 7 tablas eran lo que los patricios habían impartido. Otro de ellos eran las personas. Para ser considerada una persona física en Roma tenías que tener 3 estatus. Uno de ellos es status libertatus, que era ser libre. El otro es el status civitatis, que era ser ciudadano. Y el otro es el status familiar, que era no estar bajo ninguna potestad. La falta de alguno de estos se considera capitis diminutio. Ahora, relacionado con esto, viene la esclavitud, o sea, los esclavos. ¿Qué eran los esclavos? Como bien sabemos, un esclavo es un sirviente que era comandado por un amo. Estos mayormente se adquirían por premios de la guerra. Los romanos, como premio, usaban a los esclavos, ya que conquistaban. Los romanos eran una potencia. Entonces, al estar cada vez aumentando el territorio, tenían más esclavos. O sea que ellos eran su premio de guerra. Cabe recalcar que si un esclavo tenía un hijo, se hacía responsable su amo como una autoridad legítima. Ahora pasamos a tutela y curatela. ¿Qué es la tutela?
La tutela es el instituto de protección a los incapaces normales, lo mismo que es una patria potestad, o sea, que cuando no eres capaz de tomar tus propias decisiones, alguien que es capacitado tiene que tomarlas por ti. Ahora, la curatela es la diferencia de esto, porque la curatela se daba cuando una persona tenía incapacidades anormales, como podía ser mayores de edad que sean sordomudos o que no entendían por escrito. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos se hacían cargo de las decisiones que no podía tomar la persona por sus diferencias, por sus déficits, porque eran sordos, porque no podían leer o no podían escribir. Entonces, la curatela se encargaba de designarles a alguien que tomara sus decisiones. Otro concepto muy importante es el parentesco. ¿Qué es el parentesco? O mejor llamado agnaticio. Es el parentesco jurídico que se fundamenta en la potestad del pater familiar y no supone necesariamente una relación de sangre. Podía ser adoptivo o el matrimonio cum manus. Se crea patria potestad mediante un negocio jurídico. Otro de ellos es la manumisión. La manumisión es el nombre que recibe el proceso de liberar un esclavo, tras lo cual lo convertía en un liberto. La manumisión fue una práctica común en Roma, ya que después de un tiempo solían soltar a los esclavos, que tiene como nombre la manumisión, que es este proceso que acabo de explicar. Ahora, la manus, ¿qué es la manus? Se entiende como potestad establecida al derecho civil que ejercía el pater familias sobre la esposa, en virtud la cual la mujer entraba en formar parte de la familia en su responsabilidad, o sea que quedaba prácticamente como hija del esposo, para que así el esposo se hiciera responsable de las decisiones que tomara la mujer. Ahora, pasando a esto, algo importante es el matrimonio. ¿Qué es el matrimonio? El matrimonio es la unión de un hombre y una mujer en comunidad plena de viva y en comunicación del derecho divino o humano. Esto quiere decir que era la unión de dos personas para vivir toda la vida, a lo que esto relacionaba el divorcio. ¿El divorcio qué es? El divorcio en Roma no era tomada tan en cuenta la palabra de la mujer, o sea que realmente el divorcio pasaba por si la mujer resultaba en un repudio, o sea que si la mujer hacía algo malo se realizaba el divorcio. Era muy común que las mujeres en ese entonces tengan relaciones sexuales con los esclavos, o sea que en esta parte la mujer, si se acostaba con el esclavo teniendo un matrimonio, terminaba siendo esclava y pasando al poder del amo. El amo ejercía más poder sobre el que ya tenía sobre la mujer, gobernándola ahora como su esclava. Muchas gracias.